Sí, buenos días, estimado audiencia. Gracias por este espacio, señor periodista. Pues yo creo que el tema de educación nos compete a toda la sociedad hondureña y, bueno, a toda la comunidad educativa específicamente. Yo parto de que la Secretaría de Educación está tomando decisiones y están bien orientadas actualmente en este contexto de incertidumbre de salud en función de muchos factores que están afectando. Eh, es decir, que para garantizar la calidad educativa en un contexto de pandemia y que el factor es más el bienestar de la salud, pienso que todo lo que pueda trabajarse en educación, ¿qué podemos hacer para que nuestra juventud, nuestros niños, nuestros estudiantes de la misma universidad, que yo laboro, que la Universidad Nacional Autónoma, pienso que lo que se tiene que hacer es evaluar un proceso hasta donde los niños han llegado a fortalecer algunas competencias y cuáles no, porque recuerde que hay asignaturas que pueden ofertarse a través de la virtualidad, porque, o sea, de la virtualidad en línea son dos formas diferentes. Entonces hay orientación pedagógica, el peso pedagógico en algunas asignaturas que no se pueden evaluar competencias por línea, otras sí. Entonces vea usted que cada sistema educativo en el mundo entero está haciendo lo suyo de acuerdo a su contexto. Acuérdese que en nuestro país existen factores exógenos que están interviniendo en este proceso de aprendizaje y de enseñanza, porque también coadyuva la formación del docente, qué tan preparado está el docente para atender la virtualidad. En realidad existen las condiciones para una virtualidad, porque en línea pues no se tiene, por lo menos en la educación básica, media, prebásica, una plataforma, no la tiene, sí, a nivel superior, pero cómo atender a la niñez y que esto no entre en controversia, que es su gran pregunta. Pienso que todos aquí, la Secretaría de Educación, los organismos como UNICEF han entrado en una etapa de sensibilización a toda la comunidad educativa, que es los padres de familia, los docentes y los estudiantes. Sensibilizar en este contexto de pandemia es bien importante. Ahora bien, pienso que debe de paralelamente dársele un seguimiento, y lo que puede llegar a ser la Secretaría de Educación, hablando desde el punto de vista pedagógico, es evaluar qué tan se han asegurado las competencias, en qué disciplinas, y poder hacer un plan nacional de acuerdo a los contextos. Ahí viene en juego los gobiernos locales, a través de planificaciones que puedan evaluarse, porque el tema aquí es la evaluación. Acuérdense que los padres de familia, la cultura institucional es que evaluar es medir, es calificar, pero en este momento no se podría evaluar de manera con un examen, una prueba, un test, sino más bien una evaluación que coadyuve a diagnosticar qué fortalezas existen, qué debilidades,
qué competencias, qué nivel de competencias los niños o los jóvenes han logrado en este proceso que se ha atendido en los medios posibles que ha tenido el docente, porque aquí un valor agregado es el docente. El docente es el que ha estado enfrentando allá en la comunidad, en la aldea, en la ciudad, cómo atender a sus estudiantes, porque sabemos y se ha dicho que los niveles de acceso al Internet es muy poco, ¿verdad? Y entonces, pero ¿para qué se ha hecho esto? Bueno, para que no haya un incremento tan alto de deserción. Entonces, y también poder disminuir la desigualdad. Licenciada, usted acaba de tocar un punto importante porque en la educación en nuestro país, previo a la pandemia, teníamos un nivel de deserción bastante considerable. Ahorita, a causa de la pandemia, pues hay muchos alumnos que tuvieron que dejar sus clases, no están llevándolas ni siquiera desde sus hogares porque no se puede. ¿Cómo o qué se tiene que hacer para el siguiente año lectivo para que esos alumnos que dejaron sus clases, dejaron su grado, vuelvan a reintegrarse al sistema educativo y que no haya una deserción para que esto no eleve precisamente esa cifra que ya había en nuestro país? Muy bien, por eso yo explicaba que esa etapa de sensibilización ha sido importante. Y eso tiene que ver con el grado de escolaridad de los padres de familia, pero sabemos que el grado de escolaridad en Honduras está al 7º, 8º grado, por ahí, el grado promedio, ¿sí? Entonces su pregunta es, ¿qué podemos hacer para que esos niveles de deserción y de incremento de la desigualdad educativa por la falta de acceso en este momento de la virtualidad, porque en línea no lo podemos tener, no hay plataformas, por lo menos en esos niveles que he mencionado, básica, media y prebásica. Creo que aquí lo que se tiene que hacer es un plan, una evaluación que pueda evaluar, valga la redundancia de la palabra, que pueda evaluar el progreso de los educandos para detectar dificultades y luego proponer cursos o capacitaciones que puedan retroalimentar y evaluar aceleradamente el esfuerzo cuando se vuelva a abrir las escuelas. Y esto pues puede generar disminución de la deserción. Entonces es un plan de contingencia de la misma Secretaría, de los gobiernos locales, municipales, para poder que todos en conjunto se pueda fortalecer un plan cuando los jóvenes, los niños regresen a las aulas y poder retroalimentar y nivelar. En este momento yo diría que la Secretaría está haciendo esfuerzos, pero que este diagnóstico no se descuide, diagnosticar qué niveles de competencia, qué debilidades tienen los niños para poder tener un plan de contingencia y se puedan nivelar, porque no se trata aquí de disminuir el acceso a los estudiantes, a los niños, a la educación. Es un factor que no debemos de descuidar. Sabemos que estamos en una pandemia, que la salud es en primer lugar, pero por la situación de contexto de pandemia, pero tampoco descuidar que la educación es un pilar que está relacionado, muy relacionado a cómo cuidarse en casa. Entonces, en este momento yo creo potenciar la sensibilización en los padres, en la comunidad, en los gobiernos locales, la misma Secretaría que está haciendo grandes esfuerzos, y luego pues tener ya un plan. La Secretaría debe
planificar un programa para que los niños cuando regresen al contexto de aula, que eso no lo sabemos porque quien lo dirá son los expertos en lo que es la pandemia y las condiciones, por supuesto, que hayan en las aulas para poder regresar. Pero ese programa debe de estarse diseñando y a la par pues ir diagnosticando qué competencias, porque acuérdese que estamos en el mes de agosto y entonces ya debe de haber un diagnóstico situacional que nos esté reflejando el nivel de rasgos, de competencias, de habilidades, destrezas en los niños de prebásica, básica. Acuérdese de que en media hay asignaturas que son netamente prácticas y eso pues necesita hacer prácticas de experimentos, no todas se pueden evaluar de la misma manera. ¿Sí? Licenciada, ¿sí? ¿Cómo va a disminuir la calidad en el rendimiento de los estudiantes? Esta pandemia afecta directamente ese rendimiento, producto de que, como hemos observado, que cuando están en casa, ahora hasta cuando se le menciona el docente el tiempo en el que se tiene que conectar, hay algunos que quizás no le prestan la misma atención. Va a haber un bajo rendimiento en los estudiantes mientras no se normalice esta crisis que ha venido a colapsar todos los sistemas a nivel de todos los países en el mundo, pero que aquí en el país, por quizás no contar con todos estos equipos necesarios en la mayoría de los hogares, aquellos estudiantes que tenían un rendimiento bastante alto, ahorita con esto de la pandemia y por la falta de un equipo para poder recibir sus clases, su rendimiento pueda bajar. Bien, yo creo, señor periodista, que esto es una factura ya de años en la agenda educativa, porque vea que otros países pues tienen una atención en la virtualidad y en sistemas a distancia y sistemas en línea. Es decir, hay otras ofertas que ya la han tenido, pues en nuestro sistema no ha habido esos casos, entonces nos pone en desventaja. Y cómo su pregunta es cómo estos estudiantes se pueden rescatar o estarían afectándose en los niveles de acceso a la educación. Pues por supuesto, definitivamente que esto es un efecto de valores agregados que trae la pandemia al sistema educativo en las condiciones que estamos. Es decir, son facturas que nos agarró en esta situación que no ha sido planificada. Acuérdese que la planificación es bien importante, porque no solamente la pandemia puede ocurrir, sino fenómenos naturales, fenómenos etcétera, fenómenos que no está al alcance de la humanidad y que esto pues afecta. Y yo pienso de que es una lección para la misma Secretaría de Educación, que es el ente gubernamental, tener un plan de contingencia cuando estas situaciones se dan. Y la formación en los docentes y en los estudiantes mediante la virtualidad es una necesidad que en este momento se debe potenciar. Licenciada, pero quiero recalcar, ¿sí? Se nos acaba el tiempo y queríamos pues darle las gracias por habernos permitido esta entrevista. Es un tema de bastante interés para el pueblo hondureño, también para las autoridades de educación, para que tomen en consideración estas recomendaciones y estas investigaciones que usted ha efectuado en relación a este tema de educación. Sus palabras finales, ¿cuáles serían rápidamente? Bueno, yo pienso que aquí debemos de colaborar todos los
colegios magisteriales, la Secretaría de Educación, organismos que nos colaboran al sistema educativo y más que todo pues los padres de familia, aprovechar este tiempo en poder apoyar a sus hijos. Sabemos que hay grandes limitaciones, pero que la educación es el motor que nos lleva al desarrollo de los pueblos. Entonces yo diría de que preparemos un plan, a la Secretaría preparemos un plan para poder recibir a la juventud, a los niños y poder nivelar. Y más de estas controversias, unirnos a una sola finalidad, que es la educación de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias, licenciada, por brindarnos su tiempo aquí en 24 AM sobre este tema, que es uno de los pilares de todo país, de todo estado, la educación. Hacemos una breve pausa.